Buenos días, Luz. Buenos días, Margarita. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Muy buenos días, Iracema y Margarita. Muy bien, aquí con dos colombianas. Así es. Señora, así es. Colombia presente. Colombia presente. Colombia y México. Y México, bueno. Muy bien. Allá es buenos días o buenas tardes. Acá, para mí es buenos días, son las 11:22. ¿Para ti, Margarita? Son las 12:22. Buenos días todavía. Buenos días todavía. ¿Para ti? Igual, aquí es igual que Margarita. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Bueno, Margarita, voy a contar de 5 a 1 y conectas con Luz. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, hay un reflejo de muchas luces que van representando sus cambios de emociones. Al principio había una luz muy fuerte que era muy difícil de... Se veía, pero se veía como muy a distancia. Va cambiando ella su tono de energía y, siento una presión que ella tiene aquí en la parte de su mandíbula y es como si ella en su campo energético lo tiene, pero haz de cuenta es como si lo tuviera, es una expansión pero pesada, es como si ella, su propio cuerpo y su propia energía le pesan tanto y su cuerpo físico recibe toda esa carga y todo ese peso que hay en su cuerpo, porque aparentemente pareciera de un gran tamaño, pero ese gran tamaño también está conectado con un portal que ella tiene en su espalda y ese portal trata de succionarla a ella y, y eso le genera a ella todos estos como cansancios en el cuerpo, estos dolores. Y esos dolores ¿por qué se representan así? Porque es una conexión que tiene ella con su pasado y es como si ella cargara el pasado en ella. Entonces es una puerta que ella tiene abierta y que de alguna forma le cambia toda su estructura energética, porque en un momento, si uno empieza a verla desde arriba, primero porque no puede respirar, la respiración es una respiración muy superficial, pero viéndola desde arriba es como si ella tuviera el cuerpo, pareciera como si estuviera dividido en cuatro partes y después el cuerpo se sigue fraccionando en muchísimas partes. Entonces, la sensación que siente ella es como si ella estuviera atrapada, como en una especie de cárcel, y en esa cárcel ella no pudiera salir. ¿Ok? ¿Cómo, cómo es que ella ha decidido acceder a este encierro, a esta cárcel? Cuéntame, porque es una cárcel emocional. Sí, es una cárcel emocional. Entonces, observa cómo es que ella fue a encerrarse en esta cárcel. Porque cada uno de sus fragmentos que tiene su campo energético es el reflejo de una luz. Es como si hubieran en este momento alrededor de ella, la veo y la puedo ver a ella en múltiples formas. Veo varias de ella y cada una está puesta en estas secciones de su cuerpo energético. Ok, vamos más atrás. Vamos donde ella empezó a esta división de su cuerpo. Mm. El- Empiezo a verla a ella como empiezo a ver una niña Ujú. llorando muchísimo, llora
Y, y es tanto llanto que es como si su llanto no la dejara respirar. Se siente, es como si ella se sintiera sola por todos los ángulos donde ella mira, ella se ve desamparada, no puede ver nada, es como si no pudiera ver, como si ella estuviera, como si ella estuviera ciega Mm. y empieza a sentir como, como si algo, como si algo estuviera, como si algo se estuviera moviendo a su alrededor, es como si ella está pisando la tierra, pero ella siente como si la tierra de alguna manera estuviera moviéndose y al moverse la tierra, haz de cuenta es como si sus piernas se abren y como si la misma tierra se abriera también y ella tuviera que hacer un equilibrio para no caerse en una, haz de cuenta es como si estuviera un pequeño riachuelo que está dividiendo la tierra en dos. Entonces ella trata de buscar como una especie de equilibrio para no caerse en el agua. Tiene mucho miedo a caerse en el agua, pero no puede verla, simplemente todo lo percibe. ¿Qué es lo que emocionalmente hace que ella se divida? ¿Qué decisión en ese momento tiene que tomar que hace que su estado energético se divida? Que cuando, a ver, en la medida que llega un punto en que las piernas quedan totalmente abiertas y su ojo empieza a cerrarse. Ella no puede ver, es como si ella no pudiera ver toda la parte izquierda y empieza a ver toda la parte derecha. Es como ella empieza a activársele su visión, aunque empieza a ser muy borrosa, empieza a tener una percepción mucho más clara de este ángulo de su cuerpo. Este lo tiene totalmente cerrado. La apertura es como tomar partida. Tengo que tomar partida y no quiero tomar partida. Y hay una energía como que la obligara a ella. A mantenerse en esta postura. ¿Y qué pasa? Que ella empieza a sentir como este dolor en su vagina y como si su cuerpo internamente estuviera dividiéndose en dos y se divide en dos porque una parte queda hacia el lado derecho y otra parte queda hacia el lado izquierdo. Ujú. Es como si representara la vida y Y la muerte. representara la muerte. Entonces se aferra a la vida, pero cuando está viva, llora, sufre, se siente sola, se siente desamparada, se siente abandonada, se siente, dice, dramáticamente viviendo la vida. Y cuando ella siente que está parada en la muerte, es como si la muerte la mantuviera a ella como en un estado de mucho frío, un estado donde ella no quiere salir de ese estado. Es como si de alguna forma ese tránsito de alguna forma no quisiera desapagarse de su cuerpo físico y mantiene como esas dos posturas energéticas. Ok, entonces ahora vamos más atrás. Vamos más Mm. atrás en el tiempo, en el momento en que ella entendió que tenía que dividirse entre la vida y la muerte para estar en algún estado, ya sea etérico o físico. Empiezan a percibirse primero unos olores muy fuertes y la visión sigue manteniéndose en ella como muy, muy opaca. Ujú. Em, es como la veo a ella cuando está saliendo de un cuerpo y está entrando en lo que para ella es el camino hacia la muerte, como ese tránsito cuando el cuerpo abandona el cuerpo físico y ese tránsito, haz de cuenta, es un tránsito muy frío. Tiene una especie, parece como una especie de cueva y esa cueva es muy gris, negruzca, helada y el paso por esa cueva es un paso donde ella siente terror y siente pánico, siente una angustia de ese tránsito, porque ese primer tránsito en su cuerpo queda como impregnada ese frío en su cuerpo energético y poco a poco en la medida que ella va caminando empieza a sentir cómo su cuerpo empieza a cambiar energéticamente y empieza a ponerse mucho más caliente. ¿Quién está a cargo de esta cueva por la que ella va pasando?
Hay Ujú, muchos seres que, como muchas caras que ve ella, ve caras a este lado, ve caras a este lado, y estas mismas caras o estos mismos rostros impregnan en ella como esa sensación de miedo, de sentirse sola, de sentir que la soledad eh, que se vive en ese tránsito, es como si, haz de cuenta, se empoderara ese miedo en ella, pero son demasiadas caras que representan diferentes creencias que trae ella sobre seres que en vida han vivido y que se conectan también. Todo está conectado con creencias, sus creencias. ok, pero observa quién es quien maneja ese puente, ese túnel, ese lugar donde ella va pasando y va pegando a su campo energético todas estas creencias para reforzarlas a la hora de encarnar de nuevo. Viene un ser que empieza, vienen múltiples seres porque viene una virgen, viene un Jesús, em, y vienen como una hueste de ángeles que se presentan ante ella y están aquí enfrente y le muestran a ella como la otra cara de este túnel y empiezan a mostrarle a ella una luz. Haz de cuenta un sitio tan brillante y tan cálido que es tan opuesto a este primer espacio de tránsito que ella se siente atraída por ese espacio y siente cómo ese camino la está conduciendo a un espacio que es opuesto a esta cueva tan oscura y tan gris y tan helada, y su cuerpo empieza a hacer cambios. Su cuerpo empieza a hacer unos cambios y su cuerpo empieza a sentirse caliente, 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 y estos seres empiezan a alejarse para que ella sienta como esa atracción hacia ellos y llegue al punto donde estos seres están enfrente de ella. Mm. ¿Y quién es el que manda de la Virgen Jesús y sus angelitos? Pues Em, a la derecha está la Virgen, aquí enfrente está Jesús y aquí a la izquierda hay una cantidad de ángeles y ella me dice que son coros celestiales que están Anda. cantando aleluyas, aleluyas y le dan la bienvenida a ella a este nuevo sitio, pero el nuevo sitio donde estamos en una pila bautismal. Ya ella ha pasado por todo este espacio de nacimiento y estás de cuenta, una pila está en piedra, está la base de la pila y está ella ahí sintiendo todos estos seres que le dan la bienvenida a la vida. Ok. En esta pila bautismal, ¿quién es el que hace el acto de la... O sea, les ponen agüita, ¿no? Sí, les ponen Ah, agüita. entonces, ¿quién es el que pone la agüita y quién es el que sostiene a esta almita para que se le ponga la agüita? Bueno, es particular porque la Virgen hace parte también de, ambos hacen parte, pero es como si Jesús Ajá. diera como esa, como si da esa bienvenida, es como la representación del Padre y la Virgen es la representación de la Madre. Entonces, digamos que ambos en conjunto le dan a ella esa bienvenida como madre, como la madre y el hijo, y ambos están en posturas muy similares. Digamos que ambos hacen parte de este ritual, pero cada vez siento que la imagen de este Jesús empieza a tomar como una importancia mayor, y la Virgen empieza a quedar, haz de cuenta, como sesgada. La Virgen empieza a como a achicarse, a minorarse energéticamente, y él empieza a tomar una postura mayor en el momento del ritual del bautismo. Ok, déjame hablar con este Jesús. Hmm. ¿Sí? Jesús, Oh, bienvenidos. ¿cómo? Todos los fieles que quieran participar en el ejército de mi Padre. Ay, no, para mí los ejércitos no me gustan. ¿Por qué? Ay, no sé, Si son los ejércitos celestiales. a lo mejor uno que otro soldado guapón me puede gustar, pero los ejércitos no me gustan. Es el ejército celestial, ¿Ah, sí? donde se escucha esta gran música. Ah. Oye, ¿y los ejércitos que tú dices celestiales, como para qué sirven?
para darle esa fuerza a la fe del alma que encarna en este Fuerza, pequeño cuerpito. fuerza a la fe del alma. Ujú. ¿Y eso cómo es? Su alma se llena de fuerza Pero el alma ya para tiene, poder vivir esta encarnación. pero el La al- fe, pero el, pero el alma ya tiene fuerza en sí misma. No no, ocupa el más. alma no tiene fuerza en sí misma, ¿Por qué no? porque el alma ya viene con una debilidad, Ah, sí, ¿cuál es la debilidad del alma? esa debilidad que el alma siente de ser rescatada, de ser salvada Mm, y de entrar a través de esta gran puerta, a través de estos grandes seres, de estos mm. ángeles, arcángeles, para que ella sienta la entrada a esta vida ¿Y qué y pasa? sienta esa fe ciega hacia Dios y hacia nosotros. Ok. ¿Qué pasa con este ritual que tú estás haciendo donde están bautizando a esta almita? O sea, ¿qué fin tiene la bautizada? ¿Implantar la fe en ti o qué? Es un ritual de iniciación, un bello ritual de iniciación, ¿De iniciación a qué? donde sus padres entregan esta alma a Dios, Mm. a la fe católica, ¿A cuál Dios? al Dios, al gran Dios, Y al Todopoderoso, al Creador de los creadores, al yo, Rey de Reyes. yo sé que mucha gente no le va a gustar el comentario, pero ¿por qué estás tú y no está el Dios Rey de Reyes? Esto parece una relación incestuosa entre tú y tu supuesta madre, ¿no? Porque yo soy el Hijo, el representante de Él en la tierra. Pero pues se supone que esto es tan importante para el alma, tendría que estar el padre y la madre, ¿no? Él todo lo observa, Ajá. porque Él es el Todopoderoso. ¿Y por qué no está presente en estos actos? Él está presente Ah, sí. a través mío, O sea, a través de su madre y a través de los padres que lo han elegido a Él como hijo y Él como padre y mm, madre. mm. O sea, tú eres todo, padre, madre, hijo, todo. Soy el Hijo, Eres el hijo. cada quien en su lugar, cada quien con lo que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, para él es como menos importante y te manda a ti a cubrir este sitio con su representación. Es tan importante que Él hace parte de mí, yo hago parte de Él. Mm, Y esta alma entra a ser parte de Él también, a través de este ritual de iniciación, ujú. Y, donde su cuerpo y alma es entregado. ok, en ese ritual de iniciación donde su cuerpo y alma es entregado, ¿qué es lo que sucede energéticamente al alma? Entra a ser parte de nosotros. Cuando es parte ya de tu familia, por decir algo, o de tu clan, o no sé de cómo lo llames tú, ¿qué beneficios tiene esta alma al ser parte de tu familia? Protegido, siempre va a estar protegido por la luz. Protegido. Ujú. Ujú, siempre va a tener una protección. ¿Y cómo es esa protección de luz? Todo su cuerpo es protegido. Ah, ok, fíjate bien, todo su cuerpo es protegido, pero, Con una luz especial, con una luz que lo protege a él ah, y le da esa fuerza para que él tenga una fe ciega hacia nosotros, a ver, pero una fíjate, obediencia. pero a ver, en esta fe ciega y en tú esta protección que das a este cuerpito físico, fíjate bien, te voy a decir lo que me dijo Luz y tú ya me dices cómo es la protección. Ujú. Padece artritis, fibromialgia, dolores en la columna, osteoporosis, dolores articulares, zumbidos en los oídos, comezón o rasquera en todo su cuerpo, en la cabeza, en la vagina, en las piernas, en los tobillos, hongos en las uñas, dolores en la rodilla, la cadera también ya se la tuvo que componer, la rodilla también, em, mala relación con el hijo, dolor en las piernas, taquicardias, estreñimiento, hemorroides. Bueno, la mujer, ¿dónde está la Todo lo protección? que ha arrastrado ellas por su propia voluntad. Imagínate si no estuviera con nosotros,
cómo estaría ella en este momento. Ah, sí. O sea, No estaría. ella dijo, La fe la mantiene en pie, nuestra luz la mantiene a ella en pie. ok, Si ella no estuviera, ya no estaría en este plano. ok. Estaría de nuevo entrando Pero con entonces, esa a energía tan ver, fría. pero entonces dime, ¿cómo actúan ustedes en su vida para la protección? ¿Cómo es que lo haces? Porque no lo logro entender todavía. Le damos las cualidades especiales para que ella pueda soportar todos estos dolores. Las De lo cualidades, contrario, desde su alma ella no podría soportar todos estos dolores. cualidades para soportar el dolor. Ujú, Entonces quiere decir que desde ese momento la estás programando para vivir el dolor en esta vida. ujú. ¿Sí? Una y otra vez. Ok. Cuando ella vive el dolor, ¿qué pasa contigo? La observamos, observamos cómo ella viene a nosotros, pidiendo ayuda y pidiendo clemencia para que esos dolores sean aminorados en ella. Mm. Y nosotros le decimos que esos dolores hacen parte de ella y hacen parte de todo lo que la va a engrandecer O sea, en espíritu y en alma. el dolor engrandece al ser humano según tú, ¿verdad? En espíritu y en alma, que es diferente que en el cuerpo físico. El dolor engrandece. Esas qué bonitas palabras dices. Y sobre todo que ese tránsito de su cuerpo físico a través del dolor hace que ella pueda sentir cada parte de su cuerpo y empiece a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, y entre más pide, más empieza a crear deudas con nosotros, Ujú. porque nosotros empezamos a darle a ella esa protección que ella siente a través de la invalidación que siente a través de su cuerpo físico. Mm. Ella siente ese calor, porque ella lo siente desde el momento que se siente atraída por nosotros, por nuestra luz. Ella siente ese cambio que su cuerpo, su alma siente. Y empieza a sentirlo en pequeñas proporciones porque eso se le da a ella para que ella pueda sentir ese calor, pero el dolor realmente hace parte de ella, hace parte de su cuerpo físico. ¿Qué Y en pasa si en ese momento ella decide no hacer este ritual de este bautismo? O bautizo, no sé cómo se llama. que toma otro camino. Mm. Pero siempre que sus padres se entregan a sus hijos en este ritual, sus padres también están entregando parte de la energía de ellos y parte de la energía de este pequeño bebé. Ujú. Es una entrega, es una triangulación de energía donde ellos no solamente entregan, sino están creando la manifestación de la energía y están confirmando ser parte de la religión que profesan. Ok. Pero llega un momento en que el almita también puede decidir por ella. ¿Qué pasa si ese triángulo se rompe? Pueden pasar muchas cosas, A ver, cuéntame. muchísimas cosas. Ujú, cuéntame. Primero que empieza ella a observar sus padres y a observar la energía que se crea, la triangulación, la trina que se crea a través de ellos tres Ujú, y de cómo esa energía empieza a cambiar, empiezan a cambiar las formas de creencias y las formas de crear y de recrear los padres, porque cuando los padres se están entregando en el bautizo, la energía, también están entregando parte de esa energía, de la genética que el bebé está absorbiendo, porque es una fidelidad que ellos se están entregando al padre. ujú. Es una forma de sumisión, pero es una sumisión que vista desde el Padre es una sumisión tan hermosa porque es una forma de ver al Padre de una forma tan bondadosa. Ok. Y entonces, ¿cuál es la segunda cosa que puede pasar? Que su cuerpo empieza a cambiar de estructura, su Ujú. forma de pensamiento empieza a cambiar de estructura, todo su cuerpo pierde ese desequilibrio que toma en el momento del bautizo, porque cuando el agua toca
su corona y toca todo su cuerpo energético y su cuerpo físico también lo siente, ese mismo cuerpo siente esa energía, cambia la estructura molecular de su cuerpo mm. ¿Y qué y se sus... vuelve un manto energético en todo él. Ujú. ¿Y qué pasa con ese manto energético que se... Mm. Su energía cambia, cambia la vibración de su energía, Mm, porque al conectarla con la energía de los padres y con la energía del Padre Supremo, empiezan a generarse unos hilos energéticos donde el Padre puede manipular la vida de ese ser, porque ese ser ha sido entregado para él, ok, para que ese sufrimiento sea entregado al Padre. ok. Pero fíjate que Luz, que es por quien estamos aquí, pues ya no quiere ni entregar sufrimiento, ni estar en relación contigo y con tu familia. ¿Y qué hace ella sin el sufrimiento? Ella ha reflexionado sobre eso, ha reflexionado sobre el momento en que elige unos padres y donde esos padres ayudan a perpetuar estos compromisos que ella ha adquirido en otras vidas frente al Padre, Ujú. porque los padres se vuelven un medio para que ella pueda reafirmar su fe en él y su fe en ella misma, ¿no? Porque el que está con el Padre está en la luz, Pero ¿en cuál luz? Es la cosa de que, en la luz del Padre, por eso, en la luz eterna del Padre. en la luz del Padre que es eterna y que los lleva a estar con Él eternamente anclados a esta luz que se sostiene de otros como luz. De otros fieles que Mm. también hacen parte en el momento donde este ritual de iniciación hacen parte y entregan parte de su energía como parte de su fidelidad Bueno, y de su amor. bueno, déjame con Margarita. Margarita, qué bonito, ya casi me caso con ese Jesús de tan fiel y todo, ¿no? Pues casi nos bautizamos de nuevo. Casi, oye, ¿qué tal? Ay, Sí. no, 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 no. Ok, entonces vamos a hacer un trabajo desde ese momento con Luz. Dile a Ujú. Luz primero que pare el tiempo y que no acepte ninguna cosa de estas, de la agüita, de esa que le ponen del bautizo. Sí, Y ahora, lo primero que va a hacer, primero, es eliminar, fíjate bien, en todo ese túnel, es un proceso que va determinando las creencias claves que ella va a tener en esta vida. mm, Quiero que empiece a anular el paso por ese túnel donde ella va aceptando todas estas creencias, como dijo él, de fidelidad, de creencias, de entrega, de sufrimiento, de sacrificio hacia alguien más. Y dime qué hace. empieza a eliminar el frío, porque el frío a ella el frío lo relaciona a ella con el miedo y con la soledad, con el sentirse, la soledad con el sentirse desamparada y el sentirse desamparada como la búsqueda de un rescatador, alguien que viene a salvarla. Entonces es como una cadena de creencias, parece como una especie de rosario que ella va creando en el momento que va pasando por este tránsito. Entonces, cuando ella empieza a sentir su cuerpo frío, es como si su cuerpo de alguna manera siente que entra en una especie como de descomposición energética y esa descomposición empieza a darle a ella, como ella decía, terror y empieza a sentir mucho miedo. Ok. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar con sus emociones. Quiero que empiece a vivir desde lo más profundo de ella la aceptación, la alegría, la esperanza, el respeto y esa forma de verse feliz sin necesidad de alguien o de algo fuera de ella. Y dime qué hace. Empieza a eliminar las emociones
que quedan impresas en el momento que su cuerpo empieza, energético, empieza a desprenderse de ese cuerpo físico Ujú. y es como si la sensación de estar ella, haz de cuenta, en un ataúd, le dieran como la percepción que siente ella en el momento de esta transición. Es como si ella en este momento estuviera liberando las sensaciones que siente el alma en el momento que lo están velando, en el momento que lo están enterrando. Todas esas emociones empiezan a, haz de cuenta, es como si quedaran encapsuladas en su cuerpo, en sus cuerpos energéticos y haz de cuenta, es como si empieza a sentir ella esa especie de como de hormigueo y empieza a sentir como una especie de fobia y a buscar el volver otra vez a vivir. Sí, porque eso es el resultado de todas las reacciones que ha generado estas creencias en su cuerpo físico. Entonces Mm. quiero que las empiece a eliminar, pero a través de los miedos, de cómo se conecta ella con los miedos al no cumplir las expectativas o, sí, las expectativas que ha generado pues la religión, la ciudad, el clan, todo lo que de alguna manera genera en ella rechazo, remordimiento y resentimiento. Quiero que también estas emociones sean eliminadas. Sí, empieza a eliminar ansiedad, desasosiego, eh, ese miedo al más allá, el miedo al no saber, eh, como al castigo, ¿no? Al castigo por sus comportamientos, bien o mal, como ella misma empieza a sentir que esa evaluación en el momento en que su cuerpo está transitando, cuando ella empieza a sentir ese frío y ese entorno frío, es como si todo eso hiciera parte de las creencias que ella siente por los malos comportamientos que ella hizo en el transcurso de su vida y solamente una gran luz puede llegar a salvarla a ella. Entonces, todo eso hace que su cuerpo empiece a tener como una especie de, como de movimientos energéticos donde ella siente cómo puede ir eliminando todos esos miedos que van, digamos que se van generando en este tránsito de la muerte hasta el tránsito donde ella está pasando. Fíjate bien, quiero que empiece a liberarse de todas las obligaciones, de todas las programaciones que ella ha aceptado de autocompasión, de inseguridad, de sufrimiento, que empiece también todas las lealtades a eliminarlas con esta forma de vivir el esfuerzo, la falta de aceptación, el dolor. Y dime qué hace. Lo primero que hace ella es eliminar de su piel, que es la parte más externa, las texturas que siente una persona que está desencarnada dentro de un ataúd. Ella vuelve otra vez a ese espacio y es como si esa textura le generara en su cuerpo, haz de cuenta, una sensación como de picazón, Ujú. como una sensación como si esas texturas dieran miedo. Entonces empieza como a sentir esa liberación de esos miedos a través de sentirse desencarnada, porque para ella es como el estoy muerta, estoy muerta, estoy muerta, y estando muerta, siente como esa dualidad en querer volver, en ese miedo de abandonar su cuerpo físico, en ese miedo de abandonar a sus seres queridos y de estar en un punto de no retorno donde se siente profundamente sola y toda esa energía que siente ella en su piel empieza a dar de cuenta como a absorberla energéticamente su cuerpo y es lo que ella va cargando para esa próxima encarnación por ese miedo que siente ella a través de la creencia de la muerte. Fíjate, entonces esto de alguna manera va haciendo en ella un círculo vicioso de estar siempre anclado, fíjate, al- a la provocación de vivir esas mismas características en cada encarnación. Quiero que empiece a eliminar, es como una patología, vamos a decirlo así, Sí. de estar en lo mismo y estar en lo mismo y esto lo puede llevar a esta forma en que su cuerpo empieza a activarse de forma biológica.
Y empieza a eliminarlo de sus oídos, porque empieza de los oídos. Tiene ella haz de cuenta, el sentido de ella está muy abierto, entonces ella siente, haz de cuenta, ella siente el retumbar del momento donde su ataúd está bajando, desciende y siente hasta la tierra que empieza a caer. Entonces todo ese recuerdo que queda impregnado o impreso en la parte de sus oídos, sobre todo del oído izquierdo, es como si toda esa información empieza a quedar aquí acumulada, aquí acumulada. Y todo eso se le va transformando a ella en un miedo, y ese miedo empieza a, fíjate que todo ese miedo empieza a crearse en este frío, como si quedara impreso como ese hielo en la espalda, en la parte como de los hombros, siente ella, y en la parte superior de su espalda, como a la altura del corazón. Es como si estuviera ella como en funciones vegetativas que pudiéramos llamar, que es como las extremidades frías, la boca seca, em, sintiendo temblor. Quiero que empiece a eliminar todo lo que le ha hecho sentir el sufrimiento y la lucha como una forma de reafirmar su ser víctima para poder cumplir con lo de los demás, con los acuerdos que había tenido con los demás. Y quiero que empiece a eliminar esto desde su parte sensorial. Y quiero que nos vayamos al sistema nervioso central, que de alguna manera empezamos a tener alteraciones de sueño, empezamos a tener despertares muy frecuentes, el bruxismo, que el sueño, que amaneces cansado. ¿Por qué? Sí. Por esta rutina que tiene emocionalmente y de recuerdos de ser víctima, de sentirse solo y de que siempre tiene que haber algo afuera que le esté diciendo que está viva y acude al dolor como su único recurso. Quiero que elimine eso. Empieza a observar cómo de los procesos donde ella empieza a desencarnar y empieza a pasar por todos los procesos físicos de la muerte, es como si ella estuviera pasando, haz de cuenta, como una por una especie de secciones, y todas esas secciones empiezan a liberarse. Ella empieza a percibir cómo ella puede liberar todo eso, y cómo ella empieza a observarse que ella en ese tránsito es como si ya hubiera entrado ya arrodillada. Entonces, ¿qué pasa? Su sistema nervioso a nivel álmico es como si ya viniera como con una especie de deterioro energético, y hubiera como una sobreexcitación en todo su cuerpo, y ella ya entrara es como si ella ya entrara con una ansiedad a nivel álmico cuando está, digamos, como feto en la gestación. Y es como si esa ansiedad y todo este proceso que vive ella, haz de cuenta, ella trajera ya como esa rasquiña en todo su cuerpo, esa sensación como de querer quitarse todo ese peso y todo ese dolor, pero ese dolor solamente se lo da en el momento que ella entra en gestación. Ok, fíjate bien. Entonces, quiero que empiece desde el momento de la gestación a separar esa placenta de lo que es ella en formación. Y quiero que empiece a eliminar todo lo que de alguna forma en este modo de estar conectada con esta placenta y con este líquido amniótico lo asocia con la ansiedad, con las alteraciones de humor, con estos cuadros arrítmicos que puede tener en su corazón, de alguna forma vivir el pánico, el miedo, todo esto que le va generando que todos sus órganos y todos sus sistemas vayan trabajando un poco más lentos. Sí, ella al entrar en gestación y empieza a formarse su cuerpo físico y su cuerpo energético, es como si ella empezara poco a poco otra vez a ensamblar Mm, su pequeño cuerpo. Entonces, la forma que ella estaba ensamblando su cuerpo era a través de todo este dolor y todo lo que tú le estás mencionando, y es como si ella pudiera como recrear y volver a crearse ella en una nueva gestación para poder eliminar
todas estas estructuras que ella iba, hazte cuenta como si los 9 meses fueran la construcción de la forma de luz actualmente. mm, Entonces, toda esta construcción se iba activando y se iba despertando en la medida que ella iba avanzando en edad hasta la edad que tiene actualmente. Es como si esas memorias estuvieran grabadas en todo su cerebro y en todo su cuerpo, y ese mismo cuerpito iba formando esa estructura de esa luz. Fíjate bien, hay un eje en nuestro cerebro que lo forman el hipotálamo, la hipófisis y la suprarrenal. Cuando esto está conectado de una manera eficiente, eliminamos los síntomas que evitan la movilidad, porque ella dice que tiene ortoartritis, osteoporosis, artritis y todas esas cosas. Todo lo terminado en itis. Entonces, todas esas enfermedades asociadas son ocasionadas por estas malas comunicaciones en este eje importantísimo ¿cómo se llaman? De nuestras glándulas. Quiero que empiece a llevar esta comunicación de estas glándulas fluida hasta todos sus músculos, sus huesos y su sistema nervioso central. Dime qué hace. Es como si todo ese sistema estuviera conectado como, haz de cuenta, como un tronco. Ajá. Y ese tronco es la parte, digamos, su conducto energético central, y haz de cuenta es como si fuera exactamente un árbol, y de esas ramas se desprenden y tomaran toda la parte de su cerebro, y todas esas conexiones que trae de este tronco fueran como, como unas conexiones ancestrales, donde ella vuelve a recrear un cuerpo con las mismas condiciones en las que dejó su cuerpo anterior. Entonces ella va Mm. buscando un padre y una madre que tienen esas condiciones para que ella pueda reproducir de nuevo esa forma energética, como ella me está mostrando, de este tronco, y ese mismo tronco va generando las condiciones tanto físicas como energéticas para ella, para que ella vuelva a recrear otra vez en su cuerpo las mismas condiciones y vuelva a sentir de nuevo ese mismo deterioro que ella va sintiendo en la medida que va llegando a la edad adulta y a la edad, digamos, adulta mayor, y ese cuerpo, haz de cuenta, como si tuvieran las memorias, y esas memorias están codificadas en los momentos donde el cuerpo va sintiendo el pasar del tiempo, y el pasar del tiempo físico y energético. Claro, y en este pasar del tiempo quiero que vayamos observando cómo ella va creciendo en esa panza, en esa barriga de esa mamá, hasta llegar al momento del parto, porque muchos bebés el parto lo viven con un sufrimiento terrible. Quiero que empiece a entender que el parto es una forma de morir en un sistema, en el sistema acuático de nuestra panza, y salir a otro sistema. Entonces morir en uno y nacer en otro. Pero que lo vea sin sufrimiento, sin angustia, sin desesperación, que empiece a fortalecer ahora, desde este momento, todos los juicios y los prejuicios acerca del miedo a la transformación o a la forma de ver la vida desde otra perspectiva. Sí, y en la perspectiva del momento del nacimiento es como si Luz se quisiera adherir a ese útero, Mm, porque siente que esa es su espacio de subsistir. Así, las condiciones que traiga emocionales por la mamá y por la mamá y el papá por el momento de la gestación, haz de cuenta fueran como porosas, como si no fuera una sensación agradable, lisa, amorosa, pero ella siente que esas condiciones de alguna manera ella puede adaptarse a las condiciones de estar en el útero, y cuando llega el momento del nacimiento es como si ella se quisiera aferrar y no quisiera nacer, pero la misma condición natural del cuerpo de la madre hace que ella pues nazca y va naciendo, y cuando ella nace pues es como si las condiciones o la piel en el momento ujú. que ella siente cuando está saliendo de la vagina de su madre, haz de cuentas como si fueran
miles de agujitas donde ella siente este ambiente, no lo siente un ambiente amoroso, no lo siente un ambiente donde ella es bien recibida y ese mismo impacto es el que impacta en su piel. Entonces, todo lo que ella está guardando en su piel es el reflejo de las memorias que ella recibió en el momento del nacimiento. Es como si hubiera sido un nacimiento brusco para ella, porque está cambiando de medio Ujú. y entra a un medio muy frío en el momento donde ella nace. Quiero, Y que, sobre todo la palmada, ¿no? Esa palmada es una palmada donde de alguna manera crea como una especie de reacción de dolor aquí en la parte posterior de su espalda. quiero que empiece a liberarse de todos los compromisos y las obligaciones adquiridas al momento de nacer, de llegar a este mundo físico y de Mm. pertenecer a una familia. Sea cual sea la obligación inherente, energética a la familia, quiero que empiece a eliminar todos esos compromisos y todos Mm. esos acuerdos, pero fíjate bien, en todos los planos de existencia desde ese momento hacia el pasado y hacia el futuro, para que cuando ella tenga hijos, porque es un bebé todavía, el hijo Sí. nazca con otra condición. Y dime qué pasa. Empieza a romper unos contratos que trae con padre y madre como de seguir ella, de perpetuar el dolor del clan. Mm, Y es como si a ella de alguna manera lo hubiera aceptado, es como si ella hubiera venido en vidas encarnando en este tipo, en este prototipo de familia, y ella fuera esa extensión de ese padre y esa madre y trajera como esa impronta para seguir y que su descendencia también siga con ese dolor y con ese sufrimiento, con ese abandono, con esa separación y empieza a romper esos lazos, porque esos lazos que ella empieza a observar desde el bebé es como si ella hubiera nacido energéticamente con una, haz de cuenta como si la placenta hubiera quedado todavía impregnada en ella, pero esa es una placenta que viene como con una forma de malla, pero haz de cuenta es como una placenta que ya tiene un olor a descompuesto. Entonces es una forma de sentir ella a papá y a mamá porque la ausencia que iba a sentir ese bebé físicamente estaba de alguna manera conectada a través de esta forma de sentirlos a ellos, de sentir la ausencia de ella, entonces empieza a eliminar esta especie de placenta con esta textura y con ese color, porque haz de cuenta era como una placenta, como si tuvieran los colores como morados y verdes, como si esa fuera una energía que no tuviera vida. Entonces, de alguna manera, esa placenta, en la medida que fue transcurriendo en el vivir de ella, es como si hubiera cogido una forma de cuerpo energético y ella hubiera aprendido a convivir con ese formato de papá y mamá y de papá y mamá ausente. ok, fíjate una cosa, quiero que empiece a eliminar todas las programaciones de lo que ella hasta ese momento había adquirido del clan acerca de lo que es el amor, el pertenecer, el Mm. estar en un lugar para de alguna manera estar en un espacio o pertenecer a un espacio. Quiero que elimine esas creencias del amor, esa necesidad de estar siempre al pendiente del otro y protegiendo al otro y ser protegido por el otro, esa dependencia que nos hace minusválidos espiritualmente. Quiero que empiece a eliminarla desde ese momento de nacer. Es un amor que viene con mucho dolor, que viene con una combinación de tristeza y de maltrato, pero es amor para luz. Ujú. Entonces esa expresión de amor que es de alguna manera tiene tanta pobreza para ella, es al sentirlo, es como si ella sintiera ese amor doloroso que quiere quitárselo y que de alguna manera es un amor que hace daño porque ese amor de alguna manera va invalidando su pierna derecha y no le va permitiendo a ella poder caminar en una forma de autoestima, de poder caminar ella, digamos, con el pecho en alto, sino al contrario,
va caminando de esta forma, es como si ella siente que el mundo le va a hacer daño a ella, el mundo la va a maltratar, el mundo le va a pegar. Entonces, de alguna manera, ella siente que el mundo pesa en ella y ese maltrato empieza a reflejarlo en la rasquiña que ella tiene en la vagina. Ok, y esta cosa de estar viviendo para alguien más, también quiero que lo elimine, pero desde el trabajo de las creencias de no sentirse o suficiente o válida o valiosa para la vida que ella está viviendo en este momento presente. Y dime cómo lo hace. Es como si el trabajar por alguien más tiene que cargar pesos que van más allá del peso energético y corporal que ella puede resistir. Ajá. Entonces es como si de alguna manera ella siente que para ser amada necesita cargarlo de los demás. Cargo esto, cargo, y ella misma parece como si tuviera un cesto, una canasta, donde ella empieza a tomar toda la energía de los demás. En la medida que ella toma todo lo de los demás, sus brazos y su cuerpo empieza a volverse cada vez más y más y más frío, pero más y más cargado, porque esta energía está pegada a toda la parte aquí de su plexo. Entonces, de alguna manera, ella siente que ese es el deber de ella. Y cuando ella observa que no es el deber de ella, es como si ella tomara este gran canasto y lo pone en este momento aquí, en la parte izquierda. Y es Muy, como si su cuerpo sintiera, es una forma de verse ella anatómicamente y siente un poquito, se siente un poco sorprendida cuando se ve sin ese canasto, porque ese canasto le daba una forma anatómica bastante gruesa. ujú. Entonces se sorprende cuando ve su cuerpo. Fíjate bien, a lo largo de las vidas hacemos o lanzamos o damos bendiciones. Y las bendiciones y las maldiciones vienen siendo lo mismo, porque hablan sobre una incapacidad del ser humano. Quiero que empiece a eliminar todos estos juramentos, todas estas bendiciones y maldiciones, ya sea que haya dado, que haya recibido, que de alguna manera hayan estado en su campo energético. Y dime qué pasa. Es como todas esas expresiones verbales Ujú, de las protecciones o de las maldiciones o de estas creencias quedaran impresas en su campo energético. ujú, De alguna forma van quedando como una especie de formas. ujú. Pueden ser formas de cruces, pueden ser formas de palabras, pueden ser formas de códigos, y esas mismas formas van tomando la forma general de su campo energético. Entonces es ver a luz como que cada palabra que ella pide de protección es una palabra que queda ahí puesta, y al quedar puesta de alguna manera va creando unas capas energéticas tan gruesas que de alguna forma empiezan a alejarla a ella de su propia realidad, porque cada palabra que se emite por una necesidad de protección es como si su cuerpo se aislara energéticamente de la verdadera, de la realidad de vivir. Entonces, por eso es que se veían esas capas tan aislantes en ella, y esas capas aislantes ella sentía como que la estaban protegiendo. Fíjate una cosa muy importante. El proceso de verse desfragmentada es entender su energía en completud. Quiero que recupere esta capacidad de verse completa y de evitar esta desfragmentación que ella hace por sentir que tomar una decisión la puede dividir o la puede anular o la puede fragmentar. El tomar una decisión es algo que ella hace en conciencia y el no tomarla también es una decisión, pero eso es algo inherente al alma. Cuando no lo hace, el alma empieza a dividirse, porque entonces está oscilando o fluctuando entre muchas energías que no sabe manejar. Quiero que empiece a recuperar estos procesos para no fragmentarse por la necesidad y el miedo a elegir o a decidir.
Sí, cada fragmento de luz Ujú. representa una enfermedad que ha vivido en una línea de tiempo. Cada fragmento de esa enfermedad representa una parte de un órgano que físicamente se ha enfermado Sí. como experiencia humana. Entonces es como si ella en este momento presente fuera la unión de todas estas enfermedades que se están mostrando en esta vida presente. Ujú. Por eso es que ella no lo mostraba como estos fragmentos de ella misma, Claro. que de alguna manera al unirse se unían en todas estas formas energéticas y de alguna manera ella se sentía que estaba cargando en cada parte de su cuerpo partes de ella que no estaban conectadas con la vitalidad y que todos estos fragmentos por eso la estaban llevando a lo que para ella era la representación de la muerte, ese Entonces, escenario. claro, entonces quiero que haga un divorcio energético con todas estas relaciones pasadas de verse fragmentada, que haga un divorcio completo, anulando todo eso y generando en ella una nueva forma energética de verse. Dime qué hace. Entonces empieza a trabajar, empieza con el corazón. Para ella es el corazón parte de ese latir y parte de esa sensación que sentía ella como una especie de puñal. Era esa parte de sentirse ella rechazada, pero esa sensación también era esa rabia que ella estaba conteniendo y esa sensación de sentir dormida como esta parte de su cuerpo y era esa parte de no poderse expresar y de guardar y de guardar y de guardar y de contener aquí. Entonces empieza a eliminar de su corazón esta primera forma y su articulación y la forma como ella empieza a articular y su palabra empieza a tomar una vibración, es como si se empieza a despertar de ese estado de verbo que estaba anestesiado en ella. Y así empieza ella a trabajar con todo su cuerpo, empieza a trabajar con toda la parte articular. Toda la parte articular era como si ella sintiera su cuerpo tan rígido y tan fragmentado en cada parte de sus articulaciones, aquí en la muñeca, en la parte del codo y así en todo su cuerpo, es una forma de ir despertando toda esta emocionalidad que en algún momento de ella estuvo dormida y de alguna manera estuvo restringida para ella y para la conexión con las experiencias que ella ha vivido. ¿Ok? Entonces, ahora que empiece a hacer una nueva reconstrucción anatómica energética de todo lo que ella es a partir de este momento. Y empieza a sentir ella como al estar conectando con su emocionalidad, es como si la energía misma empezara a reemplazar esas partes que en un momento estuvieron tan rígidas en ella y de alguna manera excluyeron en ciertos momentos su parte mental y en ciertos momentos su parte emocional empezó a tomar, haz de cuenta, como el dominio de todo su cuerpo y es como si su parte mental de alguna manera se hubiera para ella sido un observador. Cuando ella empieza a integrar estas dos formas de energía, es como si su cuerpo empezara de alguna manera a reestructurarse en todas sus formas energéticas y empieza a observar cómo esa estructura que ella necesitaba para darle forma a su parte energética, a su parte emocional, empieza a darle una nueva forma a la parte ósea. La parte ósea empieza a unir estas dos energías y empieza a sentir una vitalidad que empieza desde la planta de los pies y esta energía empieza a elevarse hasta que llega aquí como al cráneo Ujú. y empieza a tomar una estructura mucho más fuerte, no rígida, sino una buena estructura para poder sostener su cuerpo. Pero fíjate, la estructura ósea, bueno, ese es lo que que nos da estructura, pero lo que nos sostiene es toda la parte muscular. Quiero que empiece a tomar, fíjate bien, en todo su cuerpo esta fuerza de liberarse de los falsos límites que ha creado para expandir su experiencia y su vida en todo momento y en todo lugar, sin culpa, sin compromiso y sin juicio.
Sí, porque cuando se están formando es como si estuviéramos viéndola ella anatómicamente, digamos, en la parte de los huesos, en un cuerpo cuando se ven los músculos, Ujú. es como si en sus músculos hubieran dolores, dolores que se quedaron concentrados a través de esas memorias y de esos tejidos musculares y empieza a eliminar, por ejemplo, un dolor muy fuerte que tenía aquí en la parte aquí derecha de su cuerpo y así empieza a eliminar todos los dolores que ella iba como contrayendo en la forma que su cuerpo se iba estructurando. Entonces empieza también a eliminar un dolor acá, como si un dolor aquí en la parte superior de sus hombros hubiera, se reflejara como en la forma que sus tejidos musculares se estaban formando, que de alguna manera, haz de cuenta, eran un poco como si fueran como puntillositos, como si tuviera como una especie de como lija que de alguna manera en ciertos momentos le daban a ella como una sensación de dolor en toda la parte muscular. Es que ahora con esta nueva estructura de sentimiento, de emoción, quiero que empiece a ordenar a su cuerpo a que la asimilación de los metales, de los minerales, de las vitaminas, de las proteínas, de los lípidos, de todo lo que constituye de las sales nuestro cuerpo, empiece a reestructurarlo desde el ADN, esta forma de reasimilar todo esto que ella de alguna manera ingiere, toda esta alimentación física, biológica, pero también de esta alimentación energética, que ya no va a ser tan carente como antes, porque estaba dividida, cada órgano no le llegaba el, el, el alimento energético adecuado, porque no estaba ella siendo una sola forma, un solo cuerpo. Claro, porque en su memoria de crearse, sus órganos ya traían este recuerdo de la enfermedad. Entonces, claro, la forma de asimilar todo lo que los comandos que das de las vitaminas, de las sales, es como si hubieran llegado hasta cierto punto. Cuando ella empieza a eliminar todas estas memorias de los órganos que están enfermos, es como si su cuerpo en este momento puede asimilar vitaminas, proteínas, Ujú. sales, y empieza su cuerpo a tomar como una forma de como de vitalizarse ella, de regenerarse y empieza a regenerar la parte de la columna, es como si la columna empezara a tomar una flexibilidad que había perdido por la poca asimilación de todos estos minerales, vitaminas, etcétera, y es como si su fémur en un momento, haz de cuenta, estaba tan poroseado que Ujú. empieza otra vez como a asimilar esa misma forma y su cuerpo empieza ya a conectar una vez regenerado con la parte, ya empezamos a ver la parte nerviosa, empezamos a ver la parte digestiva, que de alguna manera estaba poroseada, digamos, el intestino se veía energéticamente como poroseado, es como si ella tuviera una fuga de los alimentos que ella tomaba desde la boca y toda esa fuga iba también, digamos, generando como una especie de reflujo por la no asimilación de los alimentos y por la absorción como rápida, como esa necesidad de ella de tragarse la vida y no asimilarla y como masticarla, no darse el tiempo de observar y de permitir que todos estos nutrientes bajaran por todo su cuerpo, asimilaran y pudieran, cada órgano pudiera de alguna manera ejecutar sus funciones de una forma armónica y de una forma equilibrada. Entonces es como si el cuerpo estuviera recordando otra vez estas funciones para que también la parte digestiva empiece a eliminar todos esos miedos que en ciertos momentos tuvo ella y esos miedos estaban pegados, digamos, en toda la parte del intestino grueso, delgado, para que se desprendan y empiecen a salir por su ano energético. Quiero que empiece a eliminar y a cambiar todos los programas genéticos de estancamiento que tenía en su cuerpo. Mm, eso está, sigue eliminándolo de la parte digestiva, sigue conectándolo como con la parte como la parte como de su padre, la parte de la conexión con su padre es como si él hubiera representado para ella un gran estrés
por violencia, entonces su cuerpo, al estar conectado, digamos, con las figuras masculinas en su vida, o puede ser un hijo, lo que fuese, un marido, es como si el mismo cuerpo trajera como esa necesidad de contraerse y de protegerse, y cuando hace este efecto, haz de cuenta, pone todos sus órganos en una postura bastante estresante, entonces empieza a relajar esa relación con padre, el sentir que ella puede relacionarse con ella misma de una forma saludable y, y observar que esa fue una forma que no tiene que estar asimilándola a ella, porque esa forma de alguna manera le quitaba a ella esa vitalidad energética. Eh, Nuestro cuerpo necesita cierto tipo de bacterias que viven en él, que son parásitos para que funcione nuestro cuerpo de una forma adecuada también. Quiero que empiece a equilibrar todas estas bacterias y elimine las que no son necesarias más en su cuerpo, y que solamente se quede lo que ella estrictamente necesita para vivir saludablemente. Es como si estuviera eliminando ese exceso, ese desequilibrio, um, puesto, lo veo como si estuviera en los pulmones, como si estuviera, pero sobre todo siempre es más en la parte izquierda lo que ella empieza a liberar, y es como si salieran del orificio de su nariz izquierda, de la parte de su oído izquierdo, y es como si saliera también de la parte de la mitad de su ombligo, salieran, y de la parte de la mitad de su vagina, salieran, como haz de cuenta, capas, capas y capas, pero esas bacterias estaban conectadas con ese exceso y esa necesidad de protección. Sí, fíjate, hay programas que nos hacen creer que todos los parásitos, los microbios, las bacterias, hay que eliminarlos, Mm. porque tenemos miedo a todo lo que no conocemos y no sabemos que nosotros también somos parásitos de la tierra. Entonces es algo que se repite, estos microbios, estos parásitos, esos programas de miedo generan enfermedad. Cuando hay una enfermedad en el ambiente, nuestro miedo a que los parásitos lleguen, o los microbios o las bacterias o los virus lleguen a nuestro cuerpo, potencian en nuestro cuerpo esta necesidad de adquirir eso porque sentimos que no lo tenemos. Entonces es contradictorio, es como la gente que dice yo lucho contra el cáncer, en realidad fortalecen el cáncer porque no se lucha contra eso. Ujú. Entonces es como si fueran abriendo brechas energéticas para conectarse con lo externo y tomarlo su cuerpo como una necesidad y adquirir la enfermedad para sentir que están cumpliendo un propósito. Quiero que empiece a eliminar todos estos programas de enfermedad en su cuerpo. Sí, y empieza a conectar con toda la parte colectiva, porque Ujú. toda la parte colectiva se va volviendo como una segunda placa, neuronal. Entonces, ¿qué Sí, pasa? Es como si de alguna manera cualquier cosa que ella percibe en el exterior, inmediatamente lo va conectando con lo que iba conectando en su cuerpo a nivel de órganos, y es como si ella empatizara con todas estas formas. Entonces, puede que ella reproduzca, una enfermedad sin tenerla, por ujú, el mismo miedo de pensar que la va a llegar a tener. Entonces, es como si ella se anticipara a un futuro por el simple miedo de ir a ser contagiada o activar una enfermedad. Es como una proyección que ella estaba sintiendo a futuro, y de alguna forma, empieza a eliminar esa segunda capa, porque esa segunda capa no solamente estaba conectada con su familia, como una capa de su red neuronal, sino conectada con su territorio y conectada a su vez con el planeta. Entonces, al cortar como esa sensación de sentirse empática con todo esto, es como si cayera de ella una especie de energía. Hace cuenta como cae en la parte de aquí, en toda la parte izquierda de su cuerpo. Es como si cayeran energías cartilaginosas, como yo no sé, mm, como algo baboso,
que Ujú. hubiera caído en ella y que de alguna manera estas informaciones se iban como proliferando o manifestando no solamente a través de ella, sino a través de las personas que estaban conectadas. Es que esta red, fíjate cómo esta energía de alguna manera se vuelven conductores, Sí. donde otras energías se van conectando a esta misma forma de pensamiento por miedo y ahí es donde se van volviendo los contagios Ujú. donde de alguna manera una energía va conectando con otra energía plasmática y de alguna manera se va volviendo una gran red de energía de contagio. Ujú. Entonces ella está eliminando esta forma de contagio energético, mental o afín o Como decía, práctico. sí, como decía Aristóteles, ¿no? La esclavitud nunca ha tenido tanto éxito más que cuando el esclavo es convencido de que es por su propio bien. Es lo mismo que pasa con las enfermedades, con pandemias, con todo este tipo de cosas. Y es esta red de creencias de la enfermedad con la que vamos de alguna manera alcanzando esos puntos álgidos donde vamos conectando y vamos adquiriendo este tipo de enfermedades. Y fíjate que ahí es donde se va conectando con energías que están en una misma vibración. Ujú. Entonces, todo lo que se va creando, lo que está haciendo luz en este momento es descreando. Claro, claro. Es el momento de descrear. Ahora dime cómo la ves energéticamente, Margarita. La veo, la veo proyectando mucha luz, como si esta luz estuviera como tomándose, es como si su propia luz estuviese tomándose a ella energéticamente. Muy diferente a la imagen Del cuando principio. estaba al principio, que estaba muy espesa, muy Ujú. densa. En este momento ya se siente ella muy liviana y ya el estar al lado de ella antes era un poquito pesado y así traía como una sensación como de hacer, como no hacer daño, como si ese mismo peso como recayera. Ujú. Entonces ya esta misma energía que ella está produciendo es una energía que cada vez es más sutil, más sutil, más sutil. Es como si ella estuviera eliminando muchas capas y está eliminando estas últimas capas que ella sentía como de rasquiña en la cabeza. Y estas capas vienen desde la nuca hacia arriba como una sensación de sacar. Es como si estuviera ya ella eliminando estas últimas capas porque todo lo que representaban estas rasquiñas eran rigideces que tenía ella de estructuras de pensamiento. Ok. Entonces, ahora dime si está conectada con algo o con alguien. Mm, mm. Ok. No. Muy bien. Ahora, Margarita, pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física que está aquí muy atenta. Que está ella en una integración energética para que la parte física también la empiece a sentir, para que hagan un trabajo simultáneo Ujú. donde estas energías empiezan a unirse y la forma como se están uniendo es desde la vagina hacia arriba. ¿Mm? Y toda esa energía empieza a manifestarse de la forma como ella misma siente que está percibiéndose energéticamente, porque es una forma muy diferente, es como si ella en este momento trae un traje diferente al que ella siempre había percibido. Es como si ella se estuviera percibiendo con un traje de luces. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿lista para regresar, Margarita? Sí, muy lista. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos regresas donde está tu vida y tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de toda tu fuerza, de tu energía. Te sientes y te vives grande, creadora, poderosa, enérgica, fuerte y maravillosa. Respiras y abres tus ojos.
Margarita, Sí, ¿cómo te fue? bien, muy bien. Qué bueno. Luz, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor, de Skype? ¿Eh? ¿Qué dice? Es que lo tienes No que escuché, conectar es que tú. tienes el micrófono. Tienes que conectar el micrófono de Skype. Ah, el micrófono, Luz. Micrófono. Pero ahí al lado de la camarita hay una ruedita que tiene dibujado un micrófono. Ahí, dale, ¡pum! Ya. Ah, Ahora sí ya. Muy bien. Luz, ¿sentiste algo durante la sesión? Eh, sí, cuando Margarita estaba hablando del intestino, el colon, todo eso, yo sentí como torcijones en todo el intestino. Y cuando habló de la parte izquierda, el dolor aquí en la cadera, todo esto, este lado para abajo. Y sí, todavía me queda esa sensación de dolor y siento todavía ese laje de mi espalda hacia abajo por las nalgas hasta los pies. Un elaje que siempre he sentido, ahí está, Muy bien, no sé qué será. muy bien. Pero poco a poco hay que esperar que todo se vaya metabolizando. Cuando estaban ahí en el momento de la sesión, los ojos míos se me pusieron muy como si tuviera una telaraña, mm. no, me veía como borroso, ¿Ok? no sé qué será eso. Bueno, hay que esperar que todo metabolice. ¿Tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, ¿Sí? pero con rostro tapado. Con el rostro tapado. Muy bien. Entonces, gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, Luz, por la confianza. Margarita, toda despelucada, gracias por Como ser siempre. nuestros ojos hoy. Muchas, Y nos quedamos en línea para cualquier duda. Y gracias a todos, cortamos la grabación. Bye. Gracias. muchas gracias a ustedes.